Bien, comenzamos entonces. Eh, yo creo que ya deben haber visto derivación de curvas definidas paramétricamente y em, también de curvas dadas en forma polar. La última vez que tuvimos clase el viernes pasado, me comentaron que no habían visto ninguna de las dos cosas. Eh, Aún así, bueno, adelantamos un poco, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Geometría Schneider. Ya, ya cubrieron, Sí, es que aquí en el teléfono tengo pasado un montón de niveles. no lo No escucho sé bien. cuánto creo la cuenta. Aló, aló. No se oye bien. Así es que Mm, account. entonces es Register. que O sea, que es lo que está no, rota. Mande. Así dice. Andrew 1405. Password. parece Man. que abrió el micrófono sin querer. Sí, profe, ya vimos funciones definidas de forma paramétrica. ¿Y hasta dónde han llegado? El día de hoy, la clase de hoy, vimos hasta el teorema de Fermat, si no me equivoco, de extremos absolutos. Ah, ya, o sea que llegaron hasta la clase, eso ya es la clase 14. Ah, bueno, entonces tenemos que ejercicio de curvas paramétricas hasta extremos. A ver, vamos a ver un ejercicio de curvas paramétricas. Em, el ejercicio 2 de la clase correspondiente. Calcular, no lo habremos hecho ya, disculpen, es que yo, la clase pasada hicimos, yo estuve mirando lo que hicimos, pero eh, no, ¿dónde está? Digamos, así. Esto es derivación implícita. Eso sí, puedo que llegamos hasta allá. Eh, Hicimos lo comenzamos. Ok, no lo terminamos. Así que vamos a terminar. Calcular la derivada de y con respecto a x es t cuadrado por y a la t y es t por logaritmo de t. Entonces, tenemos una curva definida. Si dejamos t variar en los reales positivos, ya no dice dominio de t. Dominio de t pues, siempre nos lo van a indicar cuando tengamos una parametrización de una curva. Pero en este caso no está. Entonces, nosotros debemos interpretar, como hacemos con las funciones reales a una variable, dónde está el dominio, cuál es el dominio de la función. Entonces, el dominio en este caso va a ser el dominio más grande donde esto tenga sentido. Si t es negativo, no se puede calcular logaritmo de t. La definición ahí no la podemos aplicar. Entonces, tomamos los reales positivos, es decir, el intervalo de 0 a infinito positivo, como dominio de las funciones. Entonces, tenemos la curva eh, definida en función de t, cada una de las exponentes, cuando t va variando de 0 hasta infinito, estos pares, tanto x como y, van
describiendo una cierta trayectoria. Y nosotros queremos calcular la derivada, pero de y con respecto de x. Y habíamos visto que la derivada de y con respecto de x, si aplicamos la regla de la cadena, que es la derivada de y con respecto de t, la tenemos y en función de t, derivamos y en función de t, por la derivada ahora de t con respecto de x, la regla de la cadena. Si consideramos a t como función de x. El asunto es que esta es la derivada interna. El asunto es que nosotros tenemos a x como función de y, pero no tenemos a t como función de x. Tenemos x como función de t, pero no a t como función de x. Entonces lo que hacemos es suponer que en algún intervalo esta x es invertible y asumimos que t de x es la inversa de x de t. Entonces, haciendo esto, aplicamos teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa nos dice que la derivada de t con respecto de x es la derivada de x inversa con respecto de x es 1 sobre la derivada de x como función de t. Y esto, bueno, esto no lo podemos escribir. Esto no, lo que significa es que esta es la derivada de t con respecto de x. No significa que estemos operando de alguna forma esta derivada como si fuera una fracción. Eso no es lo que estamos haciendo. Simplemente estamos diciendo que esta derivada es igual a esta otra derivada, pero lo estamos escribiendo en esta notación, la notación de Leibniz. Que bueno, la notación de Leibniz, aunque uno sepa que uno no puede manejar las derivadas como fracciones, sugiere qué es lo que hay que hacer. O sea, es una notación que ciertamente es muy descriptiva, pero hay que tener cuidado con esto. Aquí no estamos operando las derivadas como fracciones. Eso está tan prohibido como operar infinitos de la manera que sea. Entonces, fíjense, la derivada que queríamos calcular originalmente es la derivada de y con respecto de t, que la sabemos calcular, por 1 sobre la derivada de x con respecto de t. Entonces, esto es simplemente la derivada de y con respecto de t dividida por la derivada de x con respecto de t, y eso es todo lo que hay que calcular. Entonces, haciendo las cuentas pertinentes, tenemos que la derivada de y con respecto de t, fíjense, t logaritmo natural de t. Esta la calculamos aplicando la regla del producto. Derivamos t, multiplicamos por logaritmo, y a eso le sumamos t sin derivar por la derivada del logaritmo, o partido por la derivada de x con respecto de t. De nuevo, aplicar la regla del producto nos da como resultado la derivada de t cuadrado, que es t, por e a la t sin derivar, más t cuadrado sin derivar por la derivada de a la t, que es el mismo de a la t. Entonces acá tenemos logaritmo de t, es 1 dividido por e a la t. Por aquí podemos sacar, queda 2 más t. Esa es la derivada de y con respecto a t, escrita por supuesto en función perdón, de y con respecto de x, escrita por supuesto en función de t, que es como tenemos es como está definida la curva. Otro ejemplo de esto es la parte D de la pregunta 2 de la clase
Son ejercicios correspondientes a la clase 11. Em, X está definida, la coordenada X como ya hablado usted, la coordenada Y está definida, y el de T como 1 más coseno de T. Sí, lo importante acá, y lo recomendable, no es que aprendamos directamente la especie de fórmula que tenemos más arriba, sino que hagamos el análisis en cada caso, para que en algún momento se nos olvida la formulita, pues, vamos como a deducir eso, o porque si de repente tenemos una situación diferente, como por ejemplo una situación en la que eh, haya que derivar y estas funciones esté definido X implícitamente como función de T, por ejemplo, no sepa qué hacer. Entonces, de nuevo, queremos calcular la derivada de Y con respecto de X. Entonces, por regla de la cadena, es la derivada de Y con respecto de T por la derivada de T con respecto de X. Y de nuevo, por el teorema de la función inversa, la derivada de T con respecto de X es 1 sobre la derivada de X con respecto de T. Función inversa. Y estamos suponiendo, por supuesto, que T y X satisfacen las hipótesis del teorema de la función inversa. Pero lo estamos haciendo sin citarlos abiertamente, explícitamente. Simplemente se supone que si lo estamos usando es porque estamos suponiendo que las hipótesis se cumplen. De manera que la derivada de Y con respecto de X es el cociente de estas dos derivadas. Calculamos, de nuevo, utilizando, en este caso, la derivada de Y con respecto de T, es la derivada de una suma. Estamos derivando 1 más coseno, entonces es la derivada de 1 más la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Lo hemos visto en un teorema por ahí. Y eso está dividido por la derivada de X con respecto de T, la derivada de E a la 2T. Aplicando regla de la cadena, la derivada de E a la U es E a la U por la derivada de U. Y en este caso, esto es 2 por E a la 2T. Y esta es la derivada de Y con respecto de X. Otro ejercicio es encontrar cada caso, encontrar el ángulo θ, donde la tangente a la curva, la recta tangente a la curva es horizontal. La recta tangente curva es horizontal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos varios casos, yo voy a hacer 2, hay 5, pero los podemos hacer todos porque, bueno, el tiempo no nos rinde. Entonces, en un primer lugar, tenemos una función dada en forma polar. Las funciones en forma polar, recuerden, nos dan el radio en función de el ángulo cartesiano. Tenemos generalmente la coordenada y dada en función de la coordenada x. En el caso del plano polar, tenemos la coordenada r. Ahí tenemos dos coordenadas, tenemos radio y ángulo. Y acá lo que se suele dar como variable independiente es el ángulo.
R depende del ángulo. En este caso, la función f de θ, 3 más 2 seno de θ. Una especie de cardioide también. Ya hemos visto cómo es. Entonces, nosotros queremos encontrar la pendiente de la tangente e igualar a cero. Pendiente de la tangente a la gráfica f es la derivada y. ¿Por qué? Porque si uno deriva f con respecto a z, esto lo que le dice, lo que le indica es la variación de la distancia, origen, es decir, el radio, la tasa de variación de la distancia del origen, según varía el radio, según varía el ángulo. Es decir, qué tan lejos se aleja esta curva del origen de coordenadas a medida que va cambiando el ángulo. Y eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Entonces tenemos que calcular la derivada de y con respecto de x, y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a recordar que x es r por coseno de z y que y es r por seno de z. Esta es la conversión que uno hace de coordenadas polares a rectangulares o cartesianas. Coordenadas rectangulares son las coordenadas cartesianas. Entonces, acá pues tenemos que x es f de z por coseno de z y f de z por 9. Y esto lo que nos dice es que la curva ahora la tenemos en una forma que es una curva paramétrica dada en función de z. Es paramétrica. Entonces estamos en el caso anterior. Parámetro θ. Que habíamos visto en el caso anterior, la derivada de y con respecto de x. Fíjense, este x. Bueno, aquí x de z, y de z. ¿Se vean? Y de z, y de z. Dado que es una curva paramétrica, pues sabemos ya cómo calcular derivadas de curvas paramétricas. Yo voy a pasar directamente a esto. Entonces, la derivada de y con respecto de z dividido para la derivada de x con respecto de z. Entonces, recuerden que usando la derivada de un producto, esto se puede escribir como f' de z coseno z más f de z por menos seno menos f de z por seno z. Dividido por f' de z coseno z más f de z coseno de z. O sea, esto lo podemos escribir así, ciertamente, pero antes de lanzarse a derivar esto, pues es conveniente derivar tanto y como x en función de z. Entonces, en este caso, f de z es 3 más 2 seno z. La derivada respecto de z es 3 más 2 z por coseno z. No, este y este es seno z.
Entonces, esto es la derivada de θ de 3 seno θ más 2 seno cuadrado θ. La derivada de una suma. Así que esto es 3 por coseno de θ. Y tengo 4 por seno de θ por coseno de θ. 4 seno θ, coseno θ. Esta es la derivada de y con respecto de z. Ahora calculamos la derivada de x con respecto de z. Tengo f. Y esto lo multiplico por coseno. Esto es x. Entonces aquí pues tengo la derivada respecto a coseno de z más 2 por seno de θ, seno de z. Entonces, si uno no presta atención, probablemente este 2 seno θ, coseno θ lo termine derivando como un producto, pero eso no es buena idea. Entonces, la derivada con respecto a z, de 3 coseno θ, más seno de 2θ, si usamos las identidades trigonométricas, obviamente. Entonces, acá tenemos la derivada de una suma, tenemos la derivada de 3 coseno θ, menos 3 seno θ, más la derivada de seno de 2θ. Aplicando la regla de la cadena, esto es coseno de 2θ por la derivada de 2θ, entonces es 2 coseno 2θ. Y ahí tenemos nuestra derivada con respecto de x. De manera que la derivada de y con respecto de aquí, perdón, la derivada de x con respecto de z. Así, la derivada de y con respecto de x, 3 coseno z, más 4 por seno z coseno z. Esto lo vamos a escribir también usando la identidad de seno de ángulos de una suma. En este caso, seno de ángulo doble. Esto es 2 seno de 2θ. Entonces, por aquí tenemos 3 coseno θ más 2 seno de 2θ. Y por acá, no, aquí no es, aquí derivamos. Aquí tenemos 2 coseno de 2θ menos 3 seno de θ. Y esa es nuestra derivada. Disculpe, Sí, digamos. ¿podría explicar por qué sacamos la derivada de y con respecto a x y no con la derivada de θ? Claro, la función R está dado como función de θ. ¿Sí? Varía el ángulo, varía el radio. Hacemos variar el ángulo, R varía en función de ese cambio. ¿Sí? Bueno, nosotros derivamos f con respecto de z, lo que estamos midiendo ahí es la variación del radio en términos del ángulo, en términos de la variación del ángulo. Esto es lo que nos dice qué tan rápido se aleja o se acerca la curva del origen de coordenadas a medida que variamos el ángulo. Esa no es la pendiente de la tangente. Sí, Listo, gracias. sí, de nada. La pendiente de la tangente es la variación de la coordenada y con respecto de la coordenada x. Por eso queremos calcular la derivada de y con respecto de x. Y, por cierto, el problema es que hay que verlo esto es horizontal y no limitarse a calcular la derivada. Sí, me había olvidado esa parte. Entonces, la pendiente, eh, la recta tangente, la curva es 0. ¿Sí? La derivada es 0.
decir, si es coseno de 2 seno de 2 teta, 2 coseno de 2 teta, menos 3 seno de teta es igual a 0. Es decir, si solo si 3 seno de teta más 2 seno de 2 teta es igual a 0. Entonces, por acá tenemos los equivalentes a que 3 coseno de teta, fíjese, no va a convenir más entonces escribir seno de 2 teta como coseno de teta, coseno de teta. Yo voy a suponer que coseno de teta no es 0. Vamos, coseno de teta no es 0. Después veremos qué pasa cuando coseno de teta es 0, pero de momento supongamos que no lo es. Entonces, si es distinto de 0, tenemos que podemos dividir por coseno. Entonces, seno de teta es menos 3 medios. Lo divido y esto pues no ocurre con ningún ángulo teta. Esto es menor que menos 1. Esto es imposible. Eh, ¿Qué pasa si el coseno teta es 0? En este caso, habría que analizarlo aparte. Si el coseno de teta es 0, porque en ese caso no puedo dividir, ¿no? Si el coseno de teta es 0, entonces coseno de teta, por supuesto, es 0. Y tengo seno de teta por coseno de teta. Entonces, en este caso, esto es 0. Y siendo el coseno de teta igual a 0, tenemos entonces pi medios y 3 pi medios. Podemos asumir que la teta va de 0 a 2 pi. Damos una vuelta, ¿no? Después que damos una vuelta, pues esto se empieza a repetir. Entonces podemos tomar de menos pi hasta pi. Vamos de 0 hasta 2 pi el ángulo. Los ángulos donde coseno de teta es 0 son pi medios y 3 pi medios. Ahí la tangente es horizontal. Otro ejemplo es el ejercicio C. Ahí tenemos f de teta igual a coseno de 2 teta. Entonces, acá pues queremos hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es recordar, calcular la derivada de y con respecto a x, donde y, ¿verdad? Donde x es f de teta, por coseno de teta, y es f de teta, por seno de teta. Es decir, en este caso, x es coseno de 2 teta por coseno de teta. Coseno de teta. Y es
coseno de 2θ por seno. Ahora, fíjense, coseno de 2θ, nosotros tenemos identidades para esto. Tenemos que seno cuadrado de θ es 1 menos coseno de 2θ dividido entre 2. Sabemos que coseno cuadrado de θ es 1 más coseno de 2θ partido por 2 también. Entonces, fíjense, por acá tenemos dos identidades. Tenemos por un lado que 2 seno cuadrado de θ o seno cuadrado de θ menos 1 menos coseno de 2θ. Entonces, coseno de 2θ es 1 menos 2 seno cuadrado de θ, por un lado. Y por otro lado tenemos que 2 coseno cuadrado de θ menos 1 es igual a coseno de 2θ también. Entonces podemos escribir x y y en función de eso. X lo podemos escribir entonces como 2 por coseno cuadrado de θ 1 por coseno de θ. Aquí tenemos 2 coseno cubo de θ menos coseno de θ y términos de θ va a ser el coseno de 2θ, que lo vamos a escribir en términos de seno cuadrado, 2 seno cuadrado por seno de θ. Entonces acá tenemos seno de θ menos 2 seno cubo de θ. Hoy hemos visto que la derivada de y con respecto de x es entonces la de y con respecto de z por la derivada de z con respecto de x. Esto es la derivada de y con respecto de z dividido para la derivada de x con respecto de z. Vamos aplicando el mismo análisis que para curvas paramétricas. Ya, dame un minuto que escuché algo. Ya, disculpen la tardanza, escuché un ruido sospechoso. Voy a chequear. Pero parece que es en la construcción del lago. Bueno, entonces, como decía, queremos calcular la derivada de y con respecto de z y la derivada de x con respecto de z. La derivada de y con respecto de z es la derivada de seno, que es coseno, menos 2 de la derivada de seno cubo. Entonces, para calcular la derivada de seno cubo aplicamos regla de la cadena. Esto es empezamos de la construcción. Entonces, 3, la derivada de seno cubo es 3 por seno cuadrado por la derivada de seno, que es coseno. Entonces aquí tenemos 6 por seno cuadrado por coseno de θ. Todo esto dividido para la derivada de x con respecto de z. Aplicamos la regla de la cadena para derivar coseno cubo de z. Coseno. Esto me parece como un 2. Y eso es 6 por el coseno cuadrado por la derivada de coseno. ¿Sí? Es 6 coseno cuadrado de z por seno de z.
Ahora menos la derivada de coseno que es seno. Entonces, fíjense, cierto, que arriba tenía yo que haber chequeado otra cosa. Y es que el Pero denominador, disculpe una consulta. sí, Profe, perdón, ¿no podría ser más seno de pronto ¿qué en lo cosa? último? Cuando deriva coseno. La última tengo menos, sí, es más seno porque está coseno negativo. Sí. Entonces, tenía que haber verificado en el problema anterior que cuando el coseno de z cero, esto de acá no es a cero, lo cual, el denominador, lo cual es inmediato porque, ¿dónde tenía yo? Aquí tengo eh, 2 seno de z, aquí, cuando estoy hablando de pi medio, ¿no? Pi medios. En pi medio aquí tengo el coseno, en pi medios aquí tengo el coseno de pi, seno de pi es cero, coseno de pi medios, el coseno de pi es menos uno, entonces el denominador no se anula, y el 3 pi medios tampoco, es verificable, lo mismo habría que hacer aquí. Observemos, Profe, eh, profe, digo, disculpe la molestia, me parece que vi algo. No se debería multiplicar arriba por 2. Creo que faltó eso en un paso de lo que me había dicho. tengo la derivada de seno que es coseno, la derivada de 2 seno No, que es cubo de z, es 6 seno pero tenía cuadrado, el ejercicio de arriba. Lo que pasa es derivada, que ahí decía seno de 2 teta, creo que faltó multiplicar por 2. ¿dónde está? Ahí en 3 coseno de teta, abajo, 2 seno de 2 teta, la derivada, cuando le igual a 0. Ahí, un poco más abajo. eh, Ahí no debería ser menos 4 coseno de teta, seno de teta. 4, eh, Sí, ahí. ya. Yo estoy diciendo que 3 coseno de z más 2 seno de 2 z es cero. Así, aquí un 4. Menos 3 cuartos. Sí, ahora, que si hay algún ángulo. Esta es arcseno de menos 3 cuartos. Pero esto no es notable, entonces lo dejamos así. Bueno, acá tengo que igualar el numerador a 0. El numerador es igual a 0. Sí y solo si, suponiendo de nuevo que el coseno no es 0, 1 menos 6 seno cuadrado es igual a 0. 1 tiene que ser igual a 6 seno cuadrado de z. De manera que seno cuadrado de z tendría que ser un sexto. Y si seno cuadrado de z es un sexto, entonces seno de teta es 1 sobre raíz de 6. Y ahí tengo la respuesta.
Teta tendría que ser el arcseno de 1/6. Que estamos hablando así a primera, una calculadora y nada. Al contrario, si el coseno de z es 0, hay que mirar que el denominador no sea 0 también. Eh, 1/6, aquí tengo 1/6, 1/6. Y coseno tampoco es 0 ahí, entonces está bien. Si coseno de teta es 0, entonces yo tengo que esta derivada es 0 también. Entonces, estamos en este ángulo y en el ángulo pi medios. Son los ángulos donde recta tangente es horizontal. Otro de los puntos de esta clase, larguísimo, son las derivadas de orden superior. Vamos a ver si alcanzamos a hacer un par de ejercicios. Antes de que sean las 9. Sí. Em, Debemos determinar todas las derivadas de g de x, 6x a la 5, más 3x a la 4, menos 2x al cubo, x cuadrado, menos 4x más 3. Lo que tenemos que hacer es derivar y luego volver a derivar. P' de x derivando de este polinomio es 30 por x a la 4. Damos el coeficiente por el exponente y le restamos 1 al exponente. Después tenemos 12 por x al cubo. Hacemos lo mismo, por aquí tenemos 2 por 3 por x al cuadrado, 6x al cuadrado. 2x, 4 y la derivada de 3 es 0. Ahora la segunda derivada la obtenemos derivando la primera derivada. Hacemos la misma, el mismo procedimiento. Hacer la derivada de un polinomio es la suma de las derivadas término a término. Aquí tenemos 120 x al cubo más 36 x cuadrado menos 12x más 2. Entonces, calculamos la tercera derivada, que es la derivada de la segunda derivada. Y es la misma cosa, calcular término a término. Tenemos 3 por 120 es 360 por x cuadrado. Luego tenemos la derivada de 36 por x cuadrado, que es 72x. Y luego tenemos la derivada de 12x, que es 12. Y la derivada de 2 es 0. Podemos seguir derivando todavía la derivada cuarta, que es la derivada de la tercera derivada, un polinomio cuadrático. Entonces es la derivada término a término. La derivada del primer término es 720 por x, la del segundo es 72, la del tercero es 0. Calculamos la quinta derivada, que es la derivada de la cuarta derivada. Entonces, esto es la derivada de sumar la derivada de cada término. Primero es un término lineal, que da 720, la derivada. Segundo es un término independiente, su derivada es 0. Calculamos la derivada sexta.
que es la derivada de la derivada quinta. La derivada quinta es una constante, derivarla da cero. Y ahora, la pregunta es si podemos seguir derivando. ¿Qué dicen? Sí, pero la sexta, séptima y octava y las siguientes serían las mismas. Entonces, no tendría mucho Exacto. sentido seguirlo haciéndolo. Bueno, no es que no tendría sentido. Se puede seguir derivando, por supuesto. Lo que quiero decir, las siguientes derivadas existen, pero son todas cero. Entonces la función en efecto es derivable infinitas veces. El hecho de que la derivada sea cero, sea a partir de un cierto punto cero, no quiere decir que no sea derivable. Eso es justamente lo que quería enfatizar. Tiene infinitas derivadas, solo que infinitas derivadas de estas infinitas son cero también. No puede cero, entonces. De la sexta, eh, la derivada de cero. A ver, quedan 3 minutos y no pasa nada. Bueno, Bueno, ya el viernes, entonces, dígame. buenos días, sí, disculpe que lo moleste. No sé si es que de repente estas notaciones se pueden sincronizar en el OneNote para nosotros. Eh, Tal vez se pueda, lo que pasa es que vamos a ver si lo puedo hacer sin ocupar mucha memoria del disco, porque es que una vez hice eso con una clase y me tomaba mucho espacio de almacenamiento. Bueno, en esa época tenía un disco más pequeño. Voy a intentar. Si, Entiendo, Inge, gracias. si se puede, lo hago. Sí, si se puede, se lo sincronizo. Más práctico. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Quedan 2 minutos de las 10. Ustedes tienen otra clase luego. Profe, tal vez ya calificó los controles que nos había tomado. No he podido verificarlo todavía. ¿Y vamos a tener algún otro control o ese es el único? La idea es que sean 2 controles por bimestre. Con Ya, la profe, participación gracias. en clase, luego eso nos da la nota de ese. Ya, profe, gracias. ¿No? Y más o menos, ¿cuándo sería el próximo control, profe? En la semana 7. Y caray, el próximo control debería ser la semana próxima. Se me están acumulando las cosas. Profe, Sí, debería ser la semana próxima, el miércoles, quizás sería buen momento. Pronto lo hacemos en línea para que se califique directo. Bueno, ya empezamos la clase. Terminamos el viernes. Que tengan un feliz día. Gracias, profe. Gracias, hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias, profesor, de igual manera.